Vamos a analizar ahora lo que se conoce como un péndulo de torsión. El sistema que vamos a estudiar es el siguiente. Considere que tenemos un objeto que se encuentra sujeto de una varilla de longitud L. La varilla va a tener un espesor, un grosor, una sección transversal de área que realmente para este cálculo no va a ser necesaria, pero sí hay que tener presente que si yo quiero mover un punto de este objeto, aquí pues ya he hecho el dibujito. Si por ejemplo tengo un punto aquí, llamémoslo P, y yo voy a moverlo a este otro punto, como todo es un cuerpo rígido, lo quiero mover de aquí a acá, como todo es un cuerpo rígido, todo ese sistema se va a mover, y se va a mover un cierto ángulo teta. La cuestión es que al estar el sistema que voy a mover agarrado a la varilla también va a querer rotar, pero al mismo tiempo, como ella también es un cuerpo rígido, va a querer ejercer una fuerza o un torque en este caso que se oponga a dicha rotación. Eso es como por ejemplo si usted coge un brazo, se coge un brazo de la muñeca y usted lo quiere torcer, evidentemente además del dolor va a sentir una fuerza que se opone a esa torcedura. Entonces, lo que tenemos es un sistema que se conoce como péndulo de torsión, porque lo que haría al final el sistema es querer regresar otra vez a su posición inicial, pero luego por inercia se va a mover hasta el otro lado, luego va a regresar, luego va a volver, luego va a regresar. Entonces él estaría en ese vaivén, en esa oscilación de forma indefinida, y lo que vamos a probar es que precisamente esa oscilación va a corresponder a un movimiento armónico simple. Miremos entonces. Resulta que la experiencia nos demuestra que el torque que aparece cuando queremos sacar de su punto de equilibrio un péndulo de estos, cuando lo estamos torciendo, la experiencia nos indica que se satisface la ley de Hooke para el caso del torque. Es decir, si recordamos, acá arriba voy a escribir la ley de Hooke para las fuerzas. Esto es menos K por X. Recuerde que un resorte, si estuviéramos hablando de un resorte, se opone a que usted lo elongue, de tal manera que la fuerza que él hace es contraria. Esta fuerza es contraria a la elongación, X es la elongación, y hay un parámetro o un factor de proporcionalidad que llamamos la constante de elongación. Para el caso de una torcedura de este tipo, entonces se tiene una ley similar a la de Hooke, que sigue siendo ley de Hooke. Va a haber una constante, pero en este caso es una constante de torsión multiplicado por lo que está variando. Y en este caso no varía una longitud, no es un desplazamiento, sino hay una variación angular. Entonces tendríamos esta ecuación para la ley de Hooke en el caso de una torsión. Por otro lado, si tenemos también en cuenta el hecho de que este objeto debe poseer un momento de inercia. ¿Qué momento de inercia? Pues depende de la geometría del objeto, ¿no? Mire que yo lo he hecho de una manera totalmente general. Eso podría ser un disco, podría ser una esfera, bueno, qué sé yo. Lo único que sé es que debe tener un momento de inercia porque es un cuerpo rígido. Y del curso de mecánica, nosotros vimos que también las rotaciones satisfacen la segunda ley de Newton, que para el caso lineal simplemente es masa por aceleración. Para el caso que nos interesa aquí, que corresponde a una torsión, nos dice la segunda ley de Newton que el torque aplicado debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso es una rotación. Bueno, borremos esto acá arriba. Entonces, se satisface la segunda ley de Newton para las rotaciones. Observe que si usted miró el curso de física 1 conmigo en mecánica y cuando estudiábamos el cuerpo rígido, les decía que el momento de inercia es para una rotación lo que la masa para una traslación. Por eso habían tantas similitudes
en las ecuaciones que tenemos ahí, podemos por lo tanto combinar ambas ecuaciones, el torque es el mismo, y decir que el momento de inercia por la aceleración angular debe ser igual a menos la constante de torsión multiplicada por el ángulo. Pero por otro lado también tenga presente que por definición la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo y que la velocidad angular es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Si combinamos ambas cosas, tendríamos que la aceleración angular es la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. Por el otro lado, esta cantidad menos k teta la voy a pasar a sumar y el momento de inercia lo voy a pasar a dividir. K sobre I veces teta, y esto debe ser igual a 0. Como ustedes pueden ver, y creo que ya lo están asumiendo, pues están dando cuenta de ello, esto es la ecuación de un movimiento armónico simple. Simplemente haga omega cuadrado igual a k sobre i. Le dejo a usted la tarea de probar que eso tiene unidades de inverso de tiempo. Entonces me quedaría que derivada segunda de teta con respecto al tiempo más omega al cuadrado por teta igual a 0. Esto es totalmente una ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, donde ya encontramos la frecuencia angular. Evidentemente la solución, pues ya la conocemos, debe ser igual a alguna amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más un ángulo inicial de fase, eso sería la solución, y el periodo de oscilación, en este caso, sería 2pi sobre omega, recordemos que es así, entonces el periodo debe ser igual a 2pi raíz cuadrada del momento de inercia sobre k. Este k, por favor, no vaya a confundirlo con el k del radio de giro que estábamos trabajando en algún ejercicio anterior. Este k, recuerde que aparece como una constante de torsión. Ya les he dicho muchas veces que en la física hay muchas cantidades, muy pocas letras, entonces hay que ser muy cuidadoso para no irse a equivocar. Ahí tendríamos entonces el periodo de oscilación. Como ejemplo, dentro de este ejemplo, suponga por ejemplo que mi sistema sea un disco. Digamos, para un disco, tendríamos lo siguiente. Tenemos que un sistema como este ya me está definiendo una geometría particular, y para un disco tenemos que el momento de inercia es 1/2 de m por r al cuadrado, donde evidentemente si estoy rotando respecto al eje principal del disco, esta fórmula es la que obtenemos. Entonces evidentemente todo es cuestión de reemplazar en la fórmula. Entonces tengo que el periodo, de aquí tendríamos que el periodo debe ser igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre k, que sería m por r cuadrado sobre 2k. Si hacemos el álgebra, tendríamos por lo tanto que el periodo viene siendo igual. Mire que tengo 2 sobre raíz de 2, lo cual me da simplemente raíz de 2 por pi por... Bueno, podemos hacer esto mejor realmente. Voy a dejar el pi aquí. Sería pi. Dejemos la raíz de 2, me da un 2 aquí arriba, entonces el r lo puedo sacar de la raíz, me queda raíz de 2 sobre k, bueno, raíz de 2m realmente, sobre k por r cuadrado. Esto sería entonces el resultado para el periodo de oscilación en caso de que el objeto que colgáramos del péndulo de torsión fuera un disco.
Bueno, caigo en cuenta que tengo un error aquí, ¿no? Saqué r de la raíz, aquí no lleva el cuadrado. Le dejo de tarea también que pruebe que las unidades que me da la operación que tenemos aquí, tengo 2m, esto es una masa, K debe tener unidades de torque y R obviamente unidades de longitud. Cuando usted hace toda esta operación, debe darle unidades de tiempo. Entonces ya es tarea suya comprobar eso.